Los periodistas denunciaron a Javier Milei supuestamente por infringir la libertad de expresión. Según la noticia de Clarín, dice: alertan sobre restricciones a la libertad de expresión el gobierno de Javier Milei. Jorge Lanata, Jorge Fontevecchia, Silvia Mercado, Cristina Mucci y otros periodistas exponen a la Defensoría del Público de Servicio de Comunicación Audiovisual. La presidenta de FOPEA destaca que los principales ataques contra periodistas y medios provienen de Milei y sus funcionarios. Ataque de periodistas. ¿Qué tipo de ataque de periodistas tendría que hacer Milei para censurarlos? ¿Qué es lo que podría hacer Milei? Milei podría enviar a la policía. Milei podría mandarlos a golpear. Podría, por ejemplo, cerrarles su canal directamente o obligarlos a que no aparezcan nunca más en los canales de televisión. ¡Hay que deshacernos del cuerpo! ¡No digas eso! Sabe demasiado. ¡Hay que ocultarlo! Descuartizarlo. Pero no es lo que reclaman ellos. Ellos no están reclamando una censura como tal. Lo que están reclamando es que Milei no los está apoyando. ¿Por qué los tiene que apoyar Milei? ¿O por qué los tiene que apoyar, mejor dicho, el Estado Nacional, que está fundado por las personas, por los ciudadanos? Y los ciudadanos son los que ponen plata para los impuestos. ¿Acaso nosotros tenemos que bancarlos con los impuestos? ¿Vos querés que labure para que el Colorado se haga la paz? No. Realmente no tendríamos que hacerlo. Y acá dice: un destacado grupo de periodistas independientes y la presidenta de FOPEA alertaron sobre restricción a la libertad de expresión por parte del gobierno de Javier Milei en el marco de una audiencia urgente que está llevando adelante la Defensoría del Público de Servicio de Comunicación Audiovisual que conduce Miriam Lewin. La audiencia arrancó el viernes pasado con 60 presentaciones, entre las que se destacaron las de Lewin y la periodista Silvia Mercado. Continuó este lunes con el CEO de Editorial Perfil, Jorge Fontevecchia, la presidenta del Foro de Periodismo Argentino, Paula Moreno Román, y los periodistas culturales Cristina Mucci y Osvaldo Quiroga, y finalizará el próximo miércoles con la participación de Jorge Lanata, entre otros. La situación de la libertad de expresión se está agravando en el país. Estamos viendo que hay un crecimiento del ataque al periodismo. La mayor cantidad de los ataques a los periodistas proviene de la primera línea política del país, con el mismo presidente y su equipo de gobierno, alertó este lunes Moreno Román. Bien, ¿hay alguno de la primera línea política del país que los esté atacando realmente, que esté atacando realmente a la libertad de expresión, que lo esté censurando? No lo están censurando. Que te digan que sos un hijo de puta no significa que estés censurando. Que te digan que sos una pija tampoco significa que te están censurando. ¿Entienden, pelotudo? Y acá dice: de hecho, cuando se cumplieron 100 días del gobierno de Milei, FOPEA destacó que el 40% del ataque al periodismo proviene del gobierno. Uno de los casos que se mencionó en la audiencia de la Defensoría del Público fue que Silvia Mercado, que Milei atacó en enero pasado cuando la acusó de mentir sobre el destino de sus perros. ¿Esto es un ataque o Milei solamente se está defendiendo? Porque todo el tiempo están hablando de sus perros, de que si habla con los perros, de que si los perros les hablan a él, de que si ve cosas. ¿Acaso él está atacando a los periodistas o ellos lo están atacando a él? Cuando dijeron un montón de veces que se metía sustancia, cuando dijeron que compraba partidos, ¿de eso nos olvidamos entonces? La libertad de expresión está en riesgo en Argentina, dijo Silvia Mercado en la audiencia, y aseguró que fue la primera periodista agredida por el presidente con un movimiento sorpresivo y violento en redes que tuvo consecuencia en mi trabajo, porque muchos me dejaron de contratar por eso. Entonces, al final, ¿sos independiente o no sos independiente? Porque si sos independiente, entonces no te tendrían por qué dejar de contratar, porque sos independiente. Pero no sos independiente entonces, si te están dejando de contratar. Tuve la solidaridad de las entidades de prensa y asociaciones periodistas, incluso los diputados de todos los bloques, excepto lo de la Libertad de Avanza. Sí, tienen que tener sí o sí un respaldo, ¿no? Lo que busca Javier Milei es instalar un discurso único entre sus electores, no solo por las agresiones. Esto no es lo que busca cualquier político, instaurar un discurso único entre sus electores, porque son sus electores. ¿Acaso Massa no hacía lo mismo? ¿Acaso no hacía lo mismo Cristina Kirchner? ¿Acaso no hacía lo mismo Macri? ¿No hacen lo mismo todos los políticos? Porque justamente de lo que está hablando son de sus propias ideas y la gente sigue esas ideas. No tiene sentido. Dice, no solo por las agresiones, sino también porque es lamentable lo que se está haciendo con los medios públicos. Con su eliminación, primero que nada, que lo que se está haciendo es ajustar, porque justamente gastan demasiado dinero. Los medios públicos que tienen como 10 camarógrafos, que capaz que hay 2 nomás de sonido, que seguramente hay más. Hay muchos administrativos también. Ponele que son 5 administrativos, ponele, porque son más todavía. Y tienen menos audiencia que un montón de youtubers. Un youtuber con una cámara
con una computadora termina teniendo más visualizaciones. Estos tipos que gastan millones para un montón de cargos administrativos, para un montón de cargos de cámara, audiovisuales. Precisamente la periodista Cristina Mucci contó que ella tenía su programa cultural en la TV pública desde hace 37 años. Los 7 locos. Así que tiene un programa cultural. Bueno, vamos a verlo. Bueno, veamos a Cristina Mucci, que dice que tenía su programa de los 7 locos y que teníamos que bancarlos todos con nuestros impuestos. Vemos que tan bien le iba. Veamos, 967 vistas, 681 vistas. ¿Hace cuánto? Hace 4 meses este hace 4 meses. Los 7 locos, 2200. No tiene tantas vistas, ¿no? 37k hace 10 años. Hace 10 años. ¿Y nosotros tenemos que bancarlos con nuestros impuestos? Mira vos. Pero que este año lo levantó la intervención del gobierno de Milei y ya no tuvo nuevas grabaciones. Menos mal. Porque si no tendríamos que estar pagando más impuestos por esa cagada que nadie ve. Dice, yo terminé de grabar en diciembre y nunca más tuve ningún contacto con nadie. Todo lo que pasan ahora es repetido, también de los 7 locos. Y nadie se dio cuenta. ¿Por qué nadie se dio cuenta que es repetido? Porque nadie lo ve. Ahora estuvo la feria del libro donde podríamos haber estado, pero este año no tuve ningún contacto con nadie, así se terminó la relación, contó Mucci en la audiencia de la Defensoría del Público. También Osvaldo Quiroga contó que estuvo 24 años haciendo su programa cultural. 24 años haciendo un programa cultural que primero se llamó El Refugio y luego Otra Trama, pero que este año dejó de emitirse por la TV pública y destacó que también lamentaba el despido de la primera conductora trans de un noticiero que tuvo la TV pública, Diana Surco, una excelente profesional. ¿Por qué ponen trans antes de profesional? ¿No tendría que haber puesto profesional primero? Una excelente profesional trans que conducía uno de los noticieros y fue despedida por el gobierno de Milei, que no le renovó su contrato. Ahora, acá dice que fue despedida por el gobierno de Milei, pero acá se contradice porque dice que no le renovó su contrato. A ver, no puede ser. Un despido es cuando alguien anuncia tu despido y te despide directamente, o estés dentro de un puesto y te despidan. En cambio acá dice que no le renovó su contrato. Quiere decir que era contratada con un contrato que estaba estipulado por cierto periodo de tiempo. Ese tiempo se acaba y ya no trabaja más. Si ya no está trabajando, ¿cómo lo despide? ¿Cómo puede despedir a alguien que ya no está trabajando? No tiene sentido. Son unos mentirosos. Por su parte, el CEO de Editorial Perfil, Jorge Fontevecchia, destacó que le inició 3 juicios al gobierno de Milei. Uno es como el que le estaba haciendo la nata por calumnias e injurias, que tiene su versión penal y su versión civil, con el único objetivo que el dinero que produzca eso sea donado a la Academia Nacional del Periodismo, y otro juicio por desbaratamiento de empresa en la justicia comercial. Desbaratamiento de empresa sería lo que están haciendo ellos, recibiendo un montón de dinero, malgastándolo, haciendo unos programas de mierda y haciendo que otras empresas estén en decadencia porque la gente no tiene plata en su bolsillo para poder comprarse cosas. Y acá dice Jorge Fontevecchia. ¿Quién es Jorge Fontevecchia? Jorge Fontevecchia se queja de que hablan sobre los medios. Sin embargo, Fontevecchia, el dueño de Editorial Perfil, publicó, por ejemplo, una tapa de revista en la que se burla de Viviana Canosa, con el título La rebeldía hueca, y aparece como si la cabeza de Viviana Canosa estuviera hueca. Acá menciona a la Nata, que la Nata le quiere hacer un juicio a Milei por calumnias e injurias. Ah, puede ser como en la campaña electoral, como que decían que se vendían cargos. No lo recuerdo muy bien, ¿eh? Puede ser eso, o puede ser cuando dijeron que Milei se acostaba con la hermana, o capaz que cuando dijeron que Milei era un loco, o cuando dijeron que Milei habla con los perros. ¿Puede ser eso? ¿Eso no es calumnia? Tampoco es injuria, ¿no? No, se lo tenés que hacer a un periodista para que sea calumnia e injuria, claro. Fontevecchia presentó esa denuncia luego de que el presidente expresara su explícito deseo para que quiebre Editorial Perfil, a cuyo diario llamó Pasquín, y a su dueño Tinturelli y Pautero en redes sociales y durante su entrevista con Alejandro Fantino, entre otras descalificaciones personales. Alejandro Fantino hace mejor su trabajo que ustedes. Al inicio de la audiencia, la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, planteó que el desmantelamiento de políticas e instituciones está teniendo un grave perjuicio en el periodismo. Además, que los ataques digitales y verbales contra trabajadores de prensa y grupos empresarios está causando un grave perjuicio a la libertad de expresión. Bueno, acá dice que el desmantelamiento de políticas e instituciones está teniendo un grave perjuicio en el periodismo. Pero, ¿acaso no son periodistas independientes? ¿O son dependientes del Estado? ¿Por qué tenemos que bancarlo nosotros? Jorge Lanata tiene previsto exponer el próximo miércoles y presentó una denuncia judicial contra Milei, ya que el presidente lo acusó de mentir, de ser larretista y de recibir sobres para dar información, entre otras descalificaciones. Tildar de mentiroso y recibir sobres tiene la unívoca intención de dañar la reputación de la persona atacada, y adrede, consciente de sus miles de seguidores, difundió su ataque para que llegaran a una numerosa e indeterminada cantidad de personas.
Lo mismo que dijo la Nata sobre los perros de Milei, lo mismo que dijo la Nata sobre los cargos inventados. Él no tiene una cantidad numerosa de personas. La Nata enmarcó la denuncia en un plan trazado de ataque incesante a la prensa, como los que realizó contra Fontevecchia, Mercado, Jorge Fernández Díaz, Víctor Hugo Morales, Luisa Corrandini y María O'Donnell. La lista continúa, pudiendo señalarse también expresiones contra María Laura Santillán, Romina Manguel, entre muchos otros casos. Todo esto generó la preocupación de asociaciones que nuclean a periodistas y medios de prensa como FOPEA y ADEPA, sostuvo la denuncia judicial de la Nata. Lo de la Nata y Fontevecchia son los primeros juicios de periodistas y medios contra el gobierno de Milei, luego una seguidilla de ataques contra la prensa que fueron repudiados por FOPEA, la Academia Nacional de Periodismo, la Fundación Libertad de Expresión más Democracia y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, entre otras entidades. A Milei lo tratan de misógino, desequilibrado mental y de que se acuesta con su hermana. Esto lo han dicho periodistas y dirigentes políticos en canales abiertos y en radios nacionales. También lo tratan de violento, pero nadie dice nada sobre eso. A estos tipos lo que les molesta es que los youtubers e influencers tengan mucha más vista que ellos puedan tener mucha más visibilidad que ellos, teniendo un montón de camarógrafos, teniendo toda la plata del mundo, teniendo un canal de noticias completo. Podemos poner de ejemplo a Emanuel Danan, tipito enojado. Podemos poner de ejemplo al Presto. El Presto hace noticias independientes y no necesita vivir de nuestros impuestos y no gasta tanto dinero. Pero también está involucrado en la causa Leuco. No me suena. ¿Quién es Leuco? Leuco participó de agrupaciones guerrilleras, tomó la Universidad de Córdoba en 1976, la Tablada durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Leuco efectivamente tiene un pasado terrorista, guerrillero, comunista e incluso hay reportes de que asesinó personas. En su juventud, como estudiante en la Facultad de Ciencia de la Información de la Universidad de Córdoba, se afilió al Partido Comunista y en su militancia juvenil, con tan solo 19 años en 1974, pasó a formar parte de una facción del ERP en la provincia, en armas en Tucumán. Lanzó una toma de la Universidad Nacional de Córdoba el 24 de marzo de 1976, en protesta por el golpe de Estado que dio inicio al proceso de reorganización nacional. Terminaron siendo desalojados y arrestados. En la comisaría dijo que su apellido en vez de Leukowicz era Leuco. Fue obligado a hacer el servicio militar obligatorio. Llegó a convertirse en el jefe de prensa del MTP. Con sus comunicados revolucionarios comunistas, llamaba a una nueva etapa de guerrillas en Argentina. Creía que Alfonsín era una figura débil que llevaría la vuelta de un régimen militar. Esta creencia fue exacerbada tras los levantamientos de Calapintadas en 1987 y 1988, que llevaron a que un 23 de enero de 1989, Gorriarán Merlo lanzara un atentado terrorista que quedaría marcado para siempre en la historia argentina. Se desató una batalla campal por el control de la tablada entre los guerrilleros y el ejército. El combate duró casi un día entero y dejó como saldo 41 personas muertas, de las cuales 32 eran terroristas del MTP, 7 eran militares y 2 eran efectivos de la policía bonaerense. Leuco nunca quiso admitir si estuvo o no en la tablada. Múltiples reportes lo ubican a Leuco como parte fundamental del copamiento, habiendo tirado bombas, disparado con fusiles e incluso que era él quien conducía el primer camión con el que entraron al regimiento, aplastando y matando a un pobre soldado de infantería de 18 años que estaba de guardia en el portón principal. Tras darse cuenta que la balacera no generó un levantamiento popular como esperaban, Merlo se escapó a México y Leuco abandonó la agrupación. Reaparece en los 90 como periodista en América TV. Fue echado a América cuando investigaron la pista de Anillaco, que pertenecería a Carlos Menem. Terminó en la redacción del diario Clarín, medio al que activamente combatió en su juventud por sus vínculos con el gobierno militar. Y eso no es todo, también tenemos que hay mucha pauta para medios que se añaden al sector político. Entonces, ¿por qué tendríamos que darle dinero? ¿Para que se alíen al sector político de Milei? ¿Acaso no es lo que ellos no quieren también, aliarse a una parte de un sector político y ser independientes? Bueno, si son independientes, entonces bánquensela con su propia plata, no vivan del Estado. Y acá dice que se repartieron 126 millones de pesos en 2021 contra 57 millones en 2020. Esto para La Patriada, El Destape y Futurock son medios de audiencias inciertas. Su fama y trascendencia, sin embargo, proviene de citas en muchos medios generales, ya que actúan como vocero del Instituto Patria, la Presidencia o sectores K. Y esto es lo que están denunciando que no le están dando dinero, no lo están poniendo en una línea política. ¿Eso es malo realmente? Ay, la Nata, ¿qué te pasó cuando hablabas en contra del kirchnerismo, cuando hablabas en contra de ponerse del lado de políticos, del lado de una sola parte y de ver toda la historia? Y ahora no ves toda la historia, solamente hablas sobre los perros de Milei, lo atacás constantemente y estás en contra de lo que está cambiando el país. ¿Qué te pasó, la Nata? ¿Qué te pasó, la Nata, que ya no sos alguien individual y que no haces tus reportajes por tus propios medios? Y ahora lo único que querés es que el gobierno banque a los medios. ¿Acaso estás frustrado, la Nata? ¿Estás muy frustrado? Me parece que sí, porque no puedes entender
que están cambiando los tiempos, que ya no necesitamos periodismo en la televisión pública, que ahora el periodismo se hace a través de las redes sociales. Les deseo a todos libertad y es por eso mismo que estoy cansado de todas estas cosas. Por eso, dejen de boludearnos, dejen de mentir. Si quieren ayudarme con donaciones, pueden hacerlo por Mercado Pago, Patreons o Cafecito. Muchas gracias por haber visto mi video y me ayuda mucho que compartas mi contenido.